Padre, te damos muchas gracias por concedernos este tiempo en que podemos estudiar tu palabra y aprender estas herramientas que nos ayuden a leer y estudiar tu palabra. Guíanos, Señor, en esta noche. Bendice a los hermanos y permite, Señor, que el ministerio de la iglesia se refuerce. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bueno, poquito a manera de repaso, hermanos, vamos a pensar en lo que hemos visto ya anteriormente. El título de nuestro método es el método gramático histórico. Vamos a encontrar varios métodos, diferentes métodos, pero a través de los años, de los siglos, en la historia de la iglesia se ha visto que este es el método correcto para interpretar las Sagradas Escrituras. Hay otros métodos que tienen muchas cosas buenas. Tal vez hay métodos que si se usaran de manera científica se lograrían usar sacándole un buen provecho, pero lamentablemente muchas veces la gente es muy subjetiva a la hora de usarlos y entonces el mismo método permite eso y por eso no son tan buenos. Aquí estamos hablando entonces de un método que es científico, un método, por ejemplo, que en la gramática se utiliza correctamente o se debe usar correctamente y por lo tanto el resultado tiene que ser correcto si lo usamos bien. Ahora bien, les he comparado este método y las reglas del método gramático histórico eh, con tres cajas de herramientas. Hemos dicho que para poder interpretar la Biblia necesitamos usar estas tres cajas de herramientas y usarlas correctamente. La lección anterior empezamos a analizar la regla gramatical, pero noten, hemos dicho que hay gramaticales, históricas y teológicas. Necesitamos entonces mirar las reglas de la gramática, que básicamente no son cosas que no podamos entender fácilmente. Todo idioma tiene su regla gramatical, entonces lo que hay que hacer es usar eso. Por eso les decía, si hacemos este ejercicio en español, bueno, nosotros podemos hacerlo. ¿Cuál es la interpretación? Perdón, ¿cuál es la definición de las palabras? Y cómo es que ellas interactúan unas con otras en la oración. Entender cuál es la categoría gramatical de cada una, cuál es el verbo, cuál es el sujeto, cuáles son los adverbios, adjetivos, etcétera. Así que estamos hablando de algo que no está inventado, sino reglas gramaticales. Ahora bien, cuando estudiamos la parte de la gramática, cuando hemos hecho la tarea gramatical, cuando tenemos la definición de las palabras y conocemos su categoría gramatical y además sabemos cómo se conectan las unas con las otras. Por ejemplo, cuando ya sabemos cuál es el verbo principal, qué es lo que sí quiere decir, con todos sus complementos y sus modificadores, apenas hemos llegado al punto de decir, de entender qué dice ahí. Apenas hemos llegado al punto de entender qué dice ahí. Por ejemplo, hace 8 días, el hermano Bernardo nos preguntaba que si ya con eso tenemos el significado, le respondía que no, porque nos hace falta aplicarle la caja de herramientas histórica y la caja de herramientas teológica. Entonces, cuando hemos hecho el estudio gramatical, apenas podemos responder la pregunta, ¿qué dice ahí? Ahora, aunque esto parece elemental, noten que, como se los dije, hay hermanos que no entienden esta parte. Yo creo que ya ustedes se enfrentaron con este trabajo
Se dieron cuenta que el trabajo es largo porque hay que tomar palabra por palabra. Además que, por ejemplo, si usted hizo el trabajo en español, es más sencillo, pero si usted va al idioma original, tiene que luchar entonces con cierto entendimiento del griego, del hebreo, para poder hacer lo mismo, tener cierto entendimiento de las herramientas y poder decir qué dice ahí. Ahora, les decía también que hay hermanos que hacen una lectura de su Biblia y hay hermanos que realmente no entienden lo que leen. Pensamos un poco cuando el eunuco le dice a Felipe, o al revés, primero Felipe le dice al eunuco, pero ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, pero ¿cómo si alguien no me explicara? Hay hermanos que no entienden el texto. Por ejemplo, uno podría decirle a un hermano, lea ese pasaje y dígame qué dice ahí. Y no saben. Muchas veces dicen cosas que no dice el pasaje. Por eso quiero dejarles una tarea así, que lean algún pasaje y digan qué dice ahí. Pero bueno, ahora la concretamos mejor. Y nuestro objetivo no es meramente decir qué dice ahí, sino qué nos quiere decir, porque hay que pasar eso que se dijo en su momento a nuestro tiempo. Entonces tenemos que pensar, por un lado, qué dice ahí y luego seguir haciendo el trabajo hasta que lleguemos al punto que nos quiere decir a nosotros. Entonces, por eso, cuando hemos hecho la parte gramatical completamente, aún no podemos concluir totalmente el significado del verso. Necesitamos ahora agregarle la segunda caja de herramientas, la cual es la interpretación histórica. Así que, bueno, como lo ven, voy a agregar esta parte hoy. Vamos entonces a pensar en esta segunda caja de herramientas, que es la interpretación histórica. En resumen, este punto nos dice que debemos ser sensibles al aspecto histórico del pasaje. Hay que ser sensibles al hecho de que básicamente las Sagradas Escrituras tiene una enseñanza doctrinal entrelazada con la historia. Por eso debemos ser sensibles a esta verdad. Y al ser sensibles a esto, entonces debemos ser exhaustivos en cuanto al estudio de todos los datos históricos que la misma Biblia nos da. ¿Sí? Debemos entender e interpretar cada cosa siendo conscientes de que el Señor envolvió sus palabras en la historia. Así que el significado que vamos a darle al final a un pasaje va a estar moldeado por la historia, por el elemento histórico que hay allí. Espero que hasta ahí vaya claro. Debemos ser sensibles al tema histórico y exhaustivos en cuanto a todos los datos históricos que hay en las Sagradas Escrituras. Ahora, cuando decimos que debemos hacer una interpretación histórica del pasaje, de un verso, escuchen bien, no estamos diciendo que vayamos a la historia en general. No estamos diciendo que vayamos a libros de historia y traigamos esa información a la Biblia. No, porque eso sería meterle cosas a la Biblia. Noten, por ejemplo, que aquí he puesto unos libros históricos con los que algunos, por ejemplo, pensando en este que dice Historia de Israel, con estos libros algunos han pretendido moldear el pensamiento de las personas antes que vayan al texto.
Este libro que les presento ahí en inglés, precisamente la historia o una historia de Israel, es un libro escrito por un teólogo liberal y los argumentos en ese libro son liberales y precisamente tratan con la razón y con elementos externos a la Biblia probar o descalificar las narraciones bíblicas. Ponen en duda las narraciones bíblicas si, por ejemplo, la arqueología no las ha probado o si otra ciencia no las ha probado. Y piensan que es correcto lo que la arqueología u otra ciencia haya probado. Pero básicamente eso es ir a un libro de historia y venir y meterlo en la Biblia. Eso no es lo que queremos hacer. Eso no es la interpretación correcta. Estamos diciendo es que hay que interpretar la Biblia según la historia que el mismo texto nos da. Eso es lo que quiero decirles, que hay historia en el texto, que hay datos históricos en el texto. La interpretación histórica, entonces, es ir dentro del pasaje y su contexto y analizar todos esos datos históricos que nos plantea. Y entonces, cuando vamos a interpretar la Biblia, lo vamos a hacer a la luz de eso. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la persona estaba en X lado? Los aspectos geográficos son importantes. Si lo menciona la Biblia es porque es importante. Si nos dice que viajó a X lado es porque es importante. Hay que tratar de entender entonces a dónde fue que viajó y por qué eso es importante en, en el pasaje. Si lo menciona es importante. Si lo dejamos de lado, entonces estamos dejándonos en cierta oscuridad relacionada con ese dato. Así que hay que prestarle atención, pero vuelvo y repito, cuando decimos la interpretación histórica, no estamos pensando en coger un libro aparte de la Biblia, de historia, y meterlo en la Biblia. Voy a mostrarles por qué. Voy a mostrarles varios errores. Por ejemplo, el primer error o una práctica que algunas personas pueden tener es usar elementos externos a la Biblia y luego meterlos a la Biblia para que eso moldee la interpretación de un texto. Entonces, por ejemplo, algunos que quieren negar la validez del diezmo, y, y voy a decir que aquí no estoy diciendo si es válido o no, porque estoy en hermenéutica, o sea, para decir si es válido o no, tenemos que ir a interpretar, pero por ahora les estoy dando las herramientas. Algunos que han dicho que no es válido el tema del diezmo, han argumentado, por ejemplo, que cuando Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, eso era el pago de un impuesto, que le pagaban un impuesto a Melquisedec. Bueno, listo. ¿De dónde sacan eso? De libros externos a la Biblia y vienen y lo meten a la escritura. Porque si leemos las Sagradas Escrituras, en ningún momento se ve, se percibe, se insinúa que Abraham le estuviera pagando un impuesto a Melquisedec. En ninguna manera. Pero usted encuentra libros y encuentra comentarios y personas que dicen, bueno, él le pagó el diezmo a Melquisedec, sí, pero es que lo que pasa es que él estaba pagando era un impuesto. ¿Impuesto de qué? ¿Quién sabe, no? Seguramente lo argumenten bien, pero el punto es, eso no está en la Biblia. ¿De dónde lo sacaron? De herramientas externas a la Biblia. Ese es un ejemplo de cómo no debemos ir a fuentes externas y meterlas, sino desde la Biblia que surjan los datos históricos. Un segundo error es no entender la historia del pasaje y por lo tanto agregar otros conceptos históricos no reales. No reales, imagínense.
Como por ejemplo, mm, pensar que la Biblia hablaba de automóviles. Son varios los que piensan eso, que la Biblia hablaba, profetizaba de automóviles. ¿Cómo es esto? De esta manera. Por ejemplo, leemos Nahum 2:4 y dice, los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Entonces, noten, algunos no están utilizando la historia, esa historia que estaba pasando en el tiempo de Nahum, sino que simplemente dicen, bueno, aquí tenemos carro, uno, ¿no? Entonces lo primero que les viene a la mente, pues automóviles. Dos, cuando dice cómo son, dice que parecen como antorchas encendidas. Entonces las personas dicen, claro, los bombillos, dos focos ahí iluminando como antorchas. Y luego que correrán como relámpagos, claro, los automóviles modernos pueden alcanzar velocidades enormes. Entonces, noten, algunos leen un pasaje como este y se imaginan que Nahum estaba hablando de automóviles, que estaba viendo entonces en su visión, en su profecía, automóviles. Pero un estudio gramatical de este pasaje y luego un estudio histórico, que son las dos cajas de herramientas que estamos manejando hasta ahora, nos pueden mostrar que eso es un absurdo, una interpretación como esa. Un estudio gramatical de este pasaje nos muestra que de lo que está hablando es de carruajes. La palabra rekeb en hebreo significa un carruaje o una fila de asnos o camellos. Imagínense. Mire cómo nos arroja de luz la parte gramatical. Una fila. Piense usted en tres burritos así, uno detrás del otro, o unos camellos detrás del otro. Esa es una de las ideas que nos transmite esta palabra reque, o un carruaje, que entendemos por carruaje, ¿cierto? Una, una plataforma con ruedas jalada también, entonces por caballos, por asnos o por camellos y utilizado para la guerra. Eso en la parte gramatical, note. Ahora, para entender mejor este pasaje, debemos ir a la parte histórica del pasaje. Entonces, en unos versos se nos está hablando que esos son carros de guerra que vendrían contra Nínive. Por ejemplo, el verso 8 dice, fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de agua, pero ellos huyen. Dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Capítulo 3, verso 7. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consolador? La parte histórica de este verso nos está diciendo, precisamente nos está hablando de cierta destrucción de Nínive, cierta destrucción en un tiempo particular. Tampoco debemos mezclar las cosas porque si leemos Jonás, en Jonás se arrepintieron. Pero aquí, ¿qué tiempo fue? Y estamos viendo que iba a ser asolada, que iba a ser destruida y se nos dice que va a ser destruida a través de la guerra, precisamente cuando se nos habla de los carros, de estos carruajes que se iban a precipitar a las plazas, que con estruendo rodarían por las calles y que su aspecto iba a ser como antorchas encendidas, que correrían como relámpagos. Toda esta forma de hablar de estos carros de guerra
nos está hablando del terror que iban a causar, no de que tuvieran bombillos o bombillos LED, por ejemplo, sino del terror que iban a causar en las personas cuando esto ocurría. Entonces, la pregunta es, cuando Nínive fue destruida, ¿existían los automóviles? ¿O fueron los automóviles los que se usaron contra Nínive? Bueno, solamente el aspecto histórico nos dice, no, eso es un error. En ese tiempo ni siquiera existían los automóviles. Es más, otra pregunta, para los que son curiosos, ¿cuándo se inventaron los automóviles? Y eso fue relativamente hace poco. Y Nínive fue destruida, este tema que se está hablando aquí, antes de Cristo. Entonces, noten, este es un buen ejemplo de los errores que se cometen. También es un buen ejemplo, al mismo tiempo, de cómo se debe ejercer la interpretación histórica de un texto. Hay detalles. Nínive, detalles asolada, detalles como los carros que nos muestran que es una guerra. Y bueno, he leído 3 versos nomás. Habría que leer todos los capítulos para notar qué es lo que hay que hacer. Y además es un buen ejemplo de cómo debemos mezclar la interpretación gramatical con la interpretación histórica. El significado de la palabra requer, y mire que estoy cogiendo solo una palabra, más la interpretación histórica del pasaje. Entonces, es imposible entender un autor e interpretar sus palabras correctamente a menos que se le considere a la luz de su trasfondo histórico. Nosotros debemos entender esta verdad y esforzarnos por aplicarla, pues realmente deberíamos aplicarlo a todo. Debemos tratar de, cuando uno nomás está hablando con alguien, debe entender que hay un trasfondo histórico que cambiaría mi interpretación de las cosas. A veces uno nomás cuando está hablando con alguien, la persona puede estar entendiendo algo diferente a lo que yo quiero decir, porque él tiene un trasfondo histórico y yo otro. Yo se los he dicho, les he tratado de ilustrar cómo, por ejemplo, cuando uno menciona una palabra, otra persona puede estar entendiendo otra cosa por los trasfondos históricos de cada uno. Entonces, por eso, siempre tenemos que considerar las cosas a la luz del trasfondo histórico. Ahora, es verdad que el ser humano, en cierto sentido, controla las circunstancias de su vida y determina su carácter, pero también el tiempo que vive nos enseña que la persona es producto de su contexto histórico. Ambas cosas son verdad. Por ejemplo, se los he dicho de esta manera, nosotros somos hijos de este siglo. Por ejemplo, nosotros que estamos en contra de ese feminismo radical que estamos viendo, podemos decir también con toda claridad que nosotros somos en gran manera feministas, porque somos hijos de este tiempo. Entonces, por eso, nuestra forma de entender muchas cosas es feminista, aunque no lo queramos y aunque estamos en contra de eso, pero este es feminista. Entonces, nosotros somos así. Y por eso voy a darles otro ejemplo de este tema. Pero por ahora, noten, tenemos que situarnos siempre en el contexto histórico para entender bien las cosas. Lugar, tiempo, circunstancias, la manera de concebir el mundo. ¿Cómo se concebía el mundo en el pasaje que yo estoy estudiando? ¿Cómo se entendía la vida en ese tiempo? Esos detalles van a influenciar el escrito y yo tengo que tenerlos en cuenta a la hora de interpretar el escrito. Pero miren, les voy a dar entonces un ejemplo de una manera, llamémosla así, feminista, entre otras cosas, de interpretar la Biblia. El siguiente error que algunos están cometiendo en este punto,
por no tener en cuenta la interpretación histórica, es, por ejemplo, la interpretación que algunos y algunas le están dando a Proverbios 31. ¿Mm? Por ejemplo, pensando en que la mujer virtuosa es una mujer trabajadora, y realmente lo es, ¿cierto? Ahí en Proverbios 31 lo vemos, pero el error está en compararlas con la mujer empoderada del siglo XXI. Eso es un error total. Hay hermanos, pastores, maestros de iglesia que comparan la mujer virtuosa de Proverbios 31 con la mujer de hoy, por ejemplo, una mujer que no cría hijos, una mujer que mete sus hijos en la guardería, ¿eh? Una mujer que trabaja fuera de casa, una mujer que no está atenta de su casa, y dicen que es lo mismo. Algunos están diciendo que es exactamente lo mismo. Comparan, simplemente van allá y dicen, miren, esta vende telas y compra telas, y entonces acá podemos pensar en una mujer que está fuera de la casa, trabajando 12 horas fuera de su casa, sus hijos descuidados, su casa descuidada, pero ellos dicen es lo mismo, miren, esta vende telas, esta también. Es un error. No están teniendo en cuenta la interpretación histórica porque están poniendo la mujer virtuosa de Proverbios 31, la están sacando de su contexto y la están poniendo en el contexto del año 2025 en pleno siglo XXI con el feminismo en auge. Un error terrible como lo están viendo. Salomón, miren la falla. Salomón escribió Proverbios, según se cree, entre el 1015 y el 975 antes de Cristo. Nomás con ese dato, ¿quién haciendo un trabajo serio puede comparar la mujer del 1015 antes de Cristo con la del 2025 después de Cristo? Estamos diciendo que Proverbios se escribió 10 o 9 siglos antes de Cristo. Miren, 10 o 9 antes, más 21 siglos después. Estamos hablando de 30 o 31 siglos atrás. Estamos hablando de 3000 años atrás. Entonces, preguntamos, ¿eran las costumbres iguales? ¿Eran las cosas iguales? La mujer de aquel entonces socialmente tenía las mismas libertades, las mismas formas, las mismas costumbres de la mujer del siglo XXI. Realmente era la misma situación, las mismas circunstancias. ¿Era así? ¿O habían diferencias profundas? Habían diferencias enormes entre una mujer de hace 3000 años y la de hoy. Pues la respuesta es que hay diferencias enormes, de tal manera que, ¿qué es lo que hay que hacer cuando interpretamos Proverbios 31? Hay que buscar los elementos históricos, cómo eran las circunstancias, la vida de una mujer en ese contexto. Y si no logramos descubrir, o si no nos interesa descubrir y simplemente lo aplicamos a hoy, estamos interpretando mal la Biblia. Solamente que porque esa mujer, así, digámoslo así, solamente que porque la mujer de Proverbios 31 trabajaba y la mujer de hoy trabaja es lo mismo, no, eso es un error absoluto desde esta segunda caja de herramientas, que es la caja histórica. Así que en todo ámbito de la literatura se debe tener en cuenta su aspecto histórico, más en las Sagradas Escrituras, más en las Sagradas Escrituras si es que vamos a encontrar realmente el significado del pasaje.
Entonces tenemos que mirar, por ejemplo, asuntos históricos como quién fue el autor, a quién le escribe, tenemos que buscar el medio ambiente, tenemos que buscar las influencias de su tiempo, hay que reconstruir tanto como sea posible los antecedentes históricos que tengamos a la mano y que la Biblia nos da una serie de datos. Ojo, si le hacemos la pregunta mal, pues ella no va a responder. Pero si le hacemos las preguntas correctas, lo vamos a encontrar. ¿Cuáles eran las circunstancias en el tiempo que se está escribiendo? Las circunstancias del autor, las circunstancias del receptor. Tenemos que pensar en el momento preciso que motivó esa escritura, que estaba pasando. Tenemos que buscar la manera de entender completamente todo lo que el pasaje nos muestra en cuanto a historia, geografía y todos estos datos. Por ejemplo, como tenemos allí los personajes del libro, quiénes son, cómo eran, históricamente qué los estaba rodeando, circunstancias geográficas, circunstancias políticas. Por ejemplo, en la iglesia se nos ha predicado últimamente acerca de Nehemías y entendemos que era un copero, pero eso hay que entenderlo mejor. No simplemente, sí, un copero, sino que es un copero y que rodeaba eso. Circunstancias religiosas, por ejemplo, los libros de los reyes, esto es importante, la idolatría, la adoración a la reina del cielo, la adoración a Moloch y otros. ¿Cuál es el propósito del autor? Etcétera. Una cantidad de elementos que están ahí en las escrituras, que están en los pasajes, pero que muchas veces pasamos por alto y muchas veces dándoles un mal tratamiento, simplemente trayéndolo lo que leemos a nuestro día, sin hacerle un tratamiento, hacemos el ejercicio mal hecho. Así que bueno, ¿cuáles son nuestros recursos? ¿Cuáles son nuestros recursos? ¿Cómo podríamos usar lícitamente un elemento externo? Bueno, entonces hay que aclarar algo antes de ello. Mire, los recursos que nosotros tenemos para la interpretación histórica de la Sagrada Escritura se hallan en la misma Biblia. Ahí está. No debemos ir muy lejos. Ahí están. Que uno los pase por alto, que no hayamos aprendido a observarlos, es otra cosa, pero ahí está. Ahora, distinto de otros libros, la Biblia contiene la verdad y por lo tanto merece que prefiramos, que estemos prefiriendo su información a ir a otras fuentes. Las otras fuentes son las que son dudosas, mientras que la palabra de Dios es la verdad. ¿Mm? Hay que tener cuidado porque muchos se inclinan a dar más crédito a las voces externas de la Biblia que a la Biblia. Por ejemplo, que si un descubrimiento arqueológico muestra que David sí construyó tal cosa, entonces muchos dicen, no, y entonces sí fue verdad. O sea que no creían en la Biblia, no creían en la Biblia. Por ejemplo, ahora salen, se los he dicho, salen memes, ¿cierto? La NASA probó algo que dice en la Biblia. No, la Biblia no necesitaba probarse. La Biblia es la verdad. Que lo diga la NASA, la Biblia ya no lo decía. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Entonces, ¿cómo podríamos lícitamente usar una fuente externa a la Biblia? Así. Uno, no como fuente de autoridad, porque la fuente de autoridad es la Biblia. Si la Biblia nos cuenta la historia, así es. La fuente de autoridad no debe ser la externa, sino la Biblia. Entonces, eso es lo primero, muy claro. Dos, podemos usar libros externos donde vemos lo que la Biblia nos habla, podemos usarla, ¿sí?
pero no para probar ningún argumento externo, sino para ver, por ejemplo, de qué es que la Biblia habla. Por ejemplo, miren, el Señor Jesús condenaba la mala práctica judía de poner en alto la tradición de los ancianos. Miren eso, así lo llama la Biblia, la tradición de los ancianos, ¿sí? De eso es que habla el Señor Jesús. De tal manera que ya entendemos, esa es la verdad. La tradición de los ancianos, muchas veces los fariseos la pusieron por encima de la palabra de Dios. Esa es la verdad histórica. Bueno, ahora, una fuente externa no debe ser usada para refutar o confirmar esas palabras, porque si la usamos para refutar o confirmar, es que no creemos en la Biblia, es que la Biblia no es suficiente y no es infalible. Pero sí podemos encontrar datos interesantes. Mire la palabra que estoy usando. Es decir, si uso una fuente externa es para encontrar datos interesantes. Si no tengo ese dato, no importa, no pasa nada porque tengo la Biblia. Pero puedo encontrar datos interesantes. Por ejemplo, ¿cómo se llama, cómo se llamó esa tradición de los ancianos? Entonces ahí, miren, encontramos esto. Se llama el Talmud o también la la Mishnah judía. Es decir, que en el Talmud o en la Mishnah llegó un momento donde se recolectaron todas esas normas que el Señor Jesús le llama la tradición de los ancianos. Miren, si yo no sé qué se llama el Talmud o la Mishnah, no pasa nada, porque yo sé que el Señor Jesús dijo que ellos tenían una tradición oral, una enseñanza, los fariseos, con las que ponían por debajo la palabra de Dios. Si yo no sé qué se llama Mishnah o Talmud, no pasa nada. ¿Ven? Entonces, yo no la uso, yo no puedo usar esta fuente externa para la interpretación de la Biblia. Pero es interesante saber cómo se llama. Entonces, les comparto algo de historia. Los fariseos y los escribas eran culpables de colocar tradiciones humanas sobre la palabra de Dios, reglas humanas sobre el mandamiento de Dios. ¿Cómo fue que hicieron eso? Miren, los rabís habían dividido la ley mosaica o la Torá, también se llama así, en 613 decretos o mandamientos de Dios. Y ellos se pusieron a estudiar y dijeron, aquí hay 613 mandamientos. 365 eran considerados prohibiciones. 248 eran considerados instrucciones positivas. Les habían negativos y positivos. Hasta ahí está bien, porque hasta ahí estaban estudiando la Biblia y lo único que hicieron fue coger y rastrear. Aquí hay un mandato, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Este es negativo, como no haga, no haga, no haga. Y estos son positivos, como haga esto o haga aquello. Hasta ahí está bien. Pero luego, y al ir pasando los años, con relación a cada decreto, empezaron a hacer distinciones arbitrarias, no bíblicas, entre lo que consideraban permitido y no permitido. Entonces, habían intentado regular cada detalle de cada uno de esos mandamientos. Habían tratado de regular la conducta de los judíos, sus días de reposo, sus viajes, sus comidas, sus ayunos, sus ofrendas, el comercio, las relaciones con los de afuera, etcétera, etcétera. Eso lo encontramos en diferentes pasajes. Marcos, Mateo, nos hablan de cómo ellos tenían, por ejemplo, normas que decían que comer con las manos sucias era comer inmundo. También se nos menciona que ellos lavaban los jarros, los vasos, y si no los lavaban era comer inmundo. Así que hay muchas cosas así que ellos hicieron. Se preocuparon por
darle una interpretación a cada mandato que ellos vieron. Por ejemplo, si ellos pensaron, la Biblia dice que no hay que trabajar en el séptimo día. Ellos pensaron eso, no hay que trabajar. Pero luego dijeron, ¿pero qué es trabajar? Y empezaron a agregarle arbitrariamente. Por eso, por ejemplo, cuando los discípulos del Señor un día iban caminando por los campos y arrancaron espigas y les hicieron así y se las comieron, ellos le dijeron al Señor, sus discípulos quebrantan el día de reposo. ¿Por qué? Porque en esa tradición oral ellos habían dicho que arrancar las espigas era cosechar y hacerles así era trillar. Y cosechar y trillar es trabajar. Pero estamos hablando de un puñado o menos, porque tenían hambre. Entonces, no, ellos ya habían dicho que eso era trabajar. La Biblia no lo dice, pero ellos lo habían dicho. Y así, una cantidad interminable de aplicaciones, las cuales se recogieron después de Cristo en el Talmud y específicamente en la Mishnah. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Solamente como un dato interesante, ¿sí? Lo que sí me sirve es saber el dato histórico, que el Señor los acusó de que ellos tenían una tradición, que esa tradición quebrantaba el mandamiento de Dios y ponía mandamientos humanos, pero saber que se llama el Talmud o la Mishnah, ni le agrega ni le quitan a mi interpretación, ni a la verdad de lo que dice la Biblia. Entonces, en un sentido, pues no me sirve. En otro sentido, solamente es un dato interesante con el cual podemos tener más claro, más luz de pronto, pero apenas interesante de lo que el Señor estaba diciendo. Qué era de lo que el Señor estaba hablando? Bueno, de lo que hoy se llama el Talmud y la Mishnah. Pero es simplemente un dato interesante. Si un pastor, si un hermano ni siquiera conoce las palabras Talmud y Mishnah, pero enseña bien la Biblia, diciendo que los fariseos agregaban su tradición y que con eso quebrantaban el mandamiento de Dios, bueno, la persona está enseñando bien porque está teniendo en cuenta el contexto histórico de lo que el Señor está criticando en ese pasaje. Así que ahí está. Nada realmente de los recursos externos nos va a agregar, nos puede agregar a nuestra interpretación. Realmente es la Biblia la que nos va a dar luz y todo lo que necesitamos. Así que tenemos que aprender a, digámoslo así, escarbar los pasajes y sacar todos esos datos históricos que contienen. Así que, bueno, esta es, hermanos, la segunda caja de herramientas. Vamos a parar allí